Ya está con nosotros el doctor Miguel Ángel Cuenya. Doctor, muy buenos días y gracias por estar aquí en el De Eso Se Trata. ¿Qué tema nos trae el día de Muy hoy? buenos días, Ricardo. Bueno, hoy yo quería reflexionar sobre un tema que está presente hasta el día de hoy, porque es uno de los temas más problemáticos para la ciudad, que es el acceso al agua. Nosotros sabemos que todavía hay muchas zonas de la ciudad que no tienen agua, que dependen de la asistencia de las pipas, de los nuevos pozos que se van abriendo, porque el agua que se trajo de Nealtica no alcanza para toda la región y sobre todo por el constante crecimiento de la mancha urbana. Pero este es un problema que estuvo presente desde el origen de la ciudad. ¿En qué sentido lo digo? Digamos, cuando se seleccionó el sitio, el Valle de Tlacoapan, justamente, frente a lo que sería San Francisco, donde estaba el estanque de los pescaditos, en esa esquina, digamos, en ese pequeño espacio de confluencia entre el río San Francisco y el arroyo Xonaca, fue un espacio seleccionado justamente por el acceso al agua. Uno de los elementos más importantes que nosotros debemos tener presente, que para el establecimiento de un centro urbano, de una pequeña ranchería, una aldea, un pueblo o una ciudad, implica tener acceso no solamente a tierras, sino también agua. Agua y sal. Son dos de los elementos fundamentales a lo largo de la historia de la humanidad en donde se hace indispensable para la asistencia y para garantizar la vida humana. En ese sentido, los fundadores eran conscientes de que el espacio que ellos estaban seleccionando estaba garantizado de alguna manera porque estaba ubicado dentro de lo que nosotros podríamos denominar la microcuenca del río San Francisco. Pero, digamos, es un arroyo, por supuesto, mucho más, con un caudal más torrentoso que lo que nosotros conocemos el día de hoy y que generaba, lógicamente, grandes avenidas de agua en épocas de lluvia. Y que fue uno de los grandes problemas por el cual se tuvo que trasladar el asentamiento originario hacia el otro lado. En ese sentido, digamos, hay tres ríos que conforman la cuenca del Valle de Cuestlacuapan: al poniente el río Atoyac, al oriente el río Alceseca y en el centro del mismo lo que sería el río de San Francisco y el arroyo Yonaca, siendo tanto el río de San Francisco como el río Alceseca afluentes del río Atoyac. Es decir, yo creo que esto es un elemento importante que debemos tener presente. Claro, la pregunta sería, ¿los primeros pobladores en el primer asentamiento tomaban el agua que iban a utilizar para su consumo diario del río San Francisco? Evidentemente no. Nunca se tomó agua del río de San Francisco porque justamente a orilla del río se utilizaba las aguas para para la utilización de otras actividades de carácter artesanal, de lavado de ropa, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, en este caso no hubo problemas porque donde ellos se asentaron, a un costado del convento franciscano, se encontraba un manantial que podemos decir de aguas cristalinas, que abasteció los asentamientos ubicados al oriente del río San Francisco. Claro, esto cuando se hizo el trabajo para analizar lo que era el asentamiento original en la zona del estanque de los pescaditos, se encuentra justamente digamos, esta estructura original que tomaba agua de este manantial y que evidentemente se mantuvo tapado durante tiempo y que hoy nosotros, si vamos a visitar esta zona, vamos a encontrar los restos que todavía quedan. Al realizarse el traslado hacia el otro lado del río San Francisco, digamos que sería la ubicación actual en el Zócalo, las autoridades y los colonos, pero sobre todo las autoridades, comprendieron y analizaron, ya conocían el valle de Cuestlacuapan, que había dos sistemas de agua que tenían que diferenciar. Uno,
de agua dulce y otro de agua sulfurosa. Los manantiales de agua dulce se ubicaban al pie de la Malinche, sobre un eje, podemos decir así, que conformaban los cerros de Loreto, Guadalupe y Amalucan, mientras que los manantiales de agua sulfurosa, como nosotros lo sabemos bien hoy, se ubicaban al poniente. Cuando nosotros andamos por la 16, por la 17 sur, la 21 o la 23, cerca de lo que sería la UPAEP, vamos a encontrar todavía los olores sulfurosos de las aguas que brotan todavía en esa zona y que nos llaman la atención. Pero esa era una realidad. Digamos, esto es muy importante porque de entrada supieron establecer una diferenciación de lo que correspondería el agua sulfurosa, que era muy importante y de mucha utilidad para el riego de sectores agrícolas, de las huertas, podemos decir así, mientras que el agua dulce tenían que canalizarlo de algunas zonas diferentes. Por ejemplo, el agua sulfurosa brotaba fundamentalmente de algunos manantiales como de San Matías, San José, Nuestra Señora de Guadalupe, la Garita de México, la Garita de San Pablo, el Matadero, es decir, los baños del Paseo Bravo. Ahí es uno de los manantiales de agua sulfurosa, el Rancho Colorado, Agua Azul, Agua Santa. Todo esto son zonas que fueron marcados ya desde el siglo XVI con mucha claridad. No eran potables. Mientras que durante todo el periodo colonial y gran parte del siglo XIX, la ciudad se surtió de agua dulce de 6 manantiales, que se buscó siempre, se buscó siempre mantenerlos en buen estado. Y esto era un gran problema porque en los surgentes, digamos, caían animales muertos, se encontraban hojas de los árboles que se podrían y afectaban la calidad del agua. Por lo tanto, el gobierno municipal siempre fue muy precavido fundamentalmente para mantener el agua. ¿Cuáles eran, digamos, estos manantiales? El más importante de todos era la Cieneguilla, en las bases justamente muy cerca de donde empiezan las elevaciones de la Malinche, Agua Santa, que estaba constituido por 9 pequeños surgentes de agua, Santiago, el Carmen, La Luz y San Francisco, siendo la Cieneguilla, que estaba ubicado en el camino a Santiago, perdón, camino a Tlaxcala, cerca de donde empiezan las elevaciones, como decía yo recién, de la Malinche, y que era la más importante abastecedora de agua, debido a que se encontraba en una altura superior al del centro de la ciudad y por lo tanto el agua podía bajar de manera natural. Y se ubicaba, digamos, y la otra era Agua Santa, también cerca de la garita de Tlaxcala, y que se unían estas dos manantiales perdón, con un acueducto para aumentar el nivel del agua. Se transportaba el agua a través de canaletas abiertas y cuando se tenía que cruzar el río de San Francisco, se establecían, digamos, puentes destinados no para tráfico de personas o tráfico de animales, sino para poder transportar o canalizar los tubos que iban a transportar el agua hacia el centro. Entraban a la altura de lo que hoy sería San José, el Seguro Social de San José, donde estaba el cuartel, y a partir de ahí bajaban por toda la 2 hacia el Zócalo. Desde ese lugar, digamos, ya desde San José, se entubaba el agua, venía de manera subterránea, con tubos de barro vidriado, y de alguna manera se distribuía a algunos sectores. ¿Quiénes eran
los que disfrutaban el agua. El agua lo disfrutaban las iglesias, el agua lo disfrutaban la casa de los regidores, las escuelas, los conventos, fundamentalmente. Y claro, digamos, hay que señalar que no la gente y los barrios no disponían de agua. El agua llegaba hasta donde estaban los principales templos con una fuente en las partes de las afuera de los templos para que la gente pudiera de alguna manera tomar el agua correspondiente. La iglesia del Carmen o el barrio del Carmen fue uno de los que tuvo mejor acceso, o mejor dicho, mayor problema para la falta de agua y estableció, digamos, toda una conducción de agua sobrelevada desde la parte oriente, desde la zona del Alto, digamos, hasta el barrio del Carmen para abastecer a la fuente que se ubicaba en el Carmen. Y de esa manera, digamos, tenemos la fuente de San Miguel, tenemos la fuente de San José, tenemos la fuente, digamos, de los Trinitarios, la fuente, digamos, de la Concepción y así sucesivamente. Pero lo más importante es, bueno, cómo el agua llegaba a toda la zona. Había cajas de agua. ¿Qué eran las cajas de agua? Grandes depósitos de agua con un sistema como de caracol en donde el agua daba vuelta, agarraba fuerza y seguía, una especie de bomba de agua natural. Y de esa manera se iba generando. Para mantener esto, implicaba que la ciudad tenía que tener un funcionario especializado, el cañero, que era el que regulaba, miraba, porque los tubos se rompían a cada rato o cuando venían las grandes avenidas de agua, se rompían los tránsitos de agua, la transferencia de la zona poniente o de la zona oriente hacia el centro de la ciudad y se tenían que mandar a reparar. Se tenían que verificar que por el cruce de los carros no se rompieran las tuberías subterráneas que circulaban, pero no había agua corriente. Tampoco podemos decir que era agua potable. ¿Por qué? Porque las aguas estaban evidentemente contaminadas. De cualquier manera, no nos olvidemos que la principal causa de enfermedades que llevaban a la muerte no era la viruela, ni el sarampión, ni el tifo, ni la influenza. No es decir, digamos, obviamente que estas enfermedades, y sobre todo las enfermedades pulmonares, ocasionaban grandes enfermedades, sino las gastrointestinales. ¿Por qué? Porque se tomaba agua que estaba contaminada, las aguas no servían y eso generaba serios problemas. Vamos a tener que esperar hasta el siglo XIX, mediados del siglo XIX, cuando se establezcan las principales redes para el establecimiento de tuberías de agua, que le llamaban agua potable, igual que a las pipas nuestras, pero de cualquier manera la presión del agua no alcanzaba a subir agua hasta el segundo piso. Por lo tanto, eso era uno de los grandes problemas. Este problema recién se va a solucionar a comienzos del siglo XX, cuando se establece toda una red completa de cañerías y una red de agua potable que cubre gran parte de la ciudad. Entonces, estos son elementos importantes que nosotros tenemos. La ciudad siempre sufrió de agua. Hoy nosotros vemos cómo se construyen y se establecen pozos de gran profundidad en muchas zonas de la ciudad y en toda la zona metropolitana. Miren, cuando yo me cambié a vivir para Cholula, yo vivo en Santiago Momoxpan, una de las cosas que a mí me atrajo, no solamente lo que era vivir en Momoxpan, que verdaderamente agradezco mucho haber elegido esta zona, sino que disponía de una gran cantidad de agua. Hoy falta el agua y ya van 2 pozos que se construyen, y así sucesivamente en toda la zona de Cholula. ¿Por qué? Porque el crecimiento demográfico sobrepasa la capacidad de abastecimiento de agua. Y esto es uno de los grandes problemas. No digo y no quiero pensar en la Ciudad de México, en donde las viviendas no tienen cisternas. Por lo menos en Puebla tenemos cisternas y podemos regular el consumo de agua. Claro. Bueno, este es un tema
que da para mucho. Tendríamos que hacer un análisis mucho más detallado, un análisis mucho más fino sobre los cambios y transformaciones en el establecimiento de la red de agua potable para la ciudad de Puebla, correspondiente al siglo XIX. En otro caso, en otro momento lo vamos a hacer. Muchísimas gracias, eso era todo por hoy. Gracias, querido doctor Cuenya.